Bueno, pues Levítico es un libro realmente sorprendente. Digo así porque nos sorprende ver cuántas cosas hay de Cristo en este libro, ¿verdad? Ahora también quiero decirte que estamos estudiando el capítulo 11, pero es la tercera sección del libro. La primera sección comprende del capítulo número 1 al capítulo número 7, donde empezamos a ver el sistema de sacrificios. Porque, digamos de una manera simple, nadie puede acercarse a Dios siendo pecador. Y el pueblo de Israel, por supuesto que era un pueblo también que había pecado contra Dios. Entonces tenían que ser purificados y los ritos y sacrificios servían para eso. Para, digamos, de alguna manera simbólica, expiar el pecado a través de un sacrificio y entonces tú te podías acercar a Dios. Pero sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados y no podías acercarte a Dios. ¿Okay? Después comenzamos a ver la segunda sección del capítulo 8 al capítulo número 10, donde ya habla acerca del sacerdocio. Ellos comenzaron a hacer sus sacrificios por sí mismos, pero también por el pueblo y comenzó el sistema sacrificial. Pero hubo un problema, todo iba muy bien hasta que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes del tabernáculo, pecaron. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron las ofrendas de Dios. Lo vimos la vez pasada, ¿no? Lo que hicieron ellos simplemente no hicieron las cosas a la manera que Dios les había mandado. Y fue una enseñanza para nosotros porque nos enseñaba que no hay otra forma de adorar a Dios bíblicamente si no es a través de la obediencia a su manera, ¿verdad? Y eso hablamos la semana pasada. Y ahora empezamos la tercera sección del capítulo 11 al 15, donde vamos a estar hablando acerca de la pureza ritual, ¿ok? Entonces, vamos a adentrarnos al capítulo número 11. Vamos a leerlo todo y luego vamos a hacer una breve explicación. Dice, capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Verso 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os será pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Verso 3. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Verso 20. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Verso 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche.
Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Verso 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno o hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Verso 43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bien, es el capítulo 11 de Levítico, ¿no? Estamos en esa sección de la pureza ritual, y aquí habla acerca de una distinción. Dios quería que su pueblo aprendiera a distinguir entre los animales puros e impuros, o limpios o sucios, como le queramos llamar, ¿no? Inmundos o versus limpios, etc. Pero aquí hay varias secciones. Para establecer esta diferencia, que es Dios el que la hizo, comienza hablando de los animales que habitan sobre la tierra. Y eso está del verso número 1 al 8, ¿no? Pero básicamente la característica para poder comer los animales es, te puedes comer los que tengan pezuña hendida y que rumien. Tenían que tener las dos características. Si tenían pezuña hendida pero no rumiaban, pues no se podía. Si rumiaban pero no tenían pezuña hendida, no se podía. ¿Ok? Y esta actividad de rumiar es esa actividad que hacen las vacas o las ovejas, de que mastican, se lo pasan a un estómago y luego lo sacan y lo vuelven a masticar y se lo vuelven a pasar. ¡Qué asco! Pero así le hacen, pero esos animales sí se podían comer, ¿ok? Bueno, después del verso 9 al 12, en las aguas, son los animales que se podían comer, pero igual la característica es que tuvieran aletas y escamas, las dos cosas. Si tenían aletas, pero no escamas, como el pez globo, por ejemplo, no se lo podían comer, era inmundo. Si tenían escamas, pero no aletas, tampoco. No sé si hay algo así, pero tampoco, ¿no? Bueno, también en el verso 13 al 19 habla de las aves. Ahí dice cuáles no se pueden comer. Se entiende que las que no están aquí, pues sí se pueden comer, ¿ok? Bueno, y también en el verso 20 habla de los insectos, pero en especial habla que solamente se pueden comer los que tienen piernas, que
qué asco también. Pero ahí cita algunos ejemplos, como la langosta, el langostín, etcétera. Pero son esos animales que saltan, pues, ¿no? Entonces sí, los has visto, ¿no? Alguna vez has comido chapulines, ¿no? Algo así. O sea, tienen sus piernitas y saltan. Hay insectos que tienen piernas pero no saltan. Un mosquito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedes darte más o menos idea de cuáles sí se podían comer. Y del verso 24 hasta el 42, hablaba acerca de los animales que se movían sobre la tierra, ¿ok? Entonces, específicamente habla acerca de, verso 29, la comadreja, el ratón, la rana, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. O sea, hay unos animales que no se podían comer, que estaban sobre la tierra. También ahí en el 41 habla de los reptiles, de los que andan sobre el pecho, pues me imagino que son las serpientes y animales así, parecidos. Dice que andan sobre 4 o más patas, que se arrastran sobre la tierra tampoco, ¿verdad? Pero también añade animales que andan en 4 patas y que tienen garras. Eso también lo añade en el verso número 27. Ajá. Entonces tampoco podían comer, serán inmundos. Por ejemplo, alguien de ese estilo sería un león, ¿verdad? Por ejemplo, etc. ¿verdad? Bueno, también añade situaciones por las cuales, bueno, si tú, ¿cómo te contaminabas en esa época? ¿No? Si tú comías de esos animales, te contaminabas, pero todavía peor, si los tocabas, ya con eso te contaminabas. Es más, aquí vemos una pauta, que si tenías contacto con algo inmundo, con algo de estos animales, pues ya te contaminabas. Entonces, esa es la pauta. Si ese animal inmundo tocaba algo, eso quedaba inmundo. Si tú tocabas el objeto inmundo, también te volvías inmundo, ¿no? Ceremonialmente hablando. ¿Se entiende? Entonces, el contacto lo que determinaba la impureza. Y también si tú cargabas algo muerto, pues te contaminabas tus vestiduras y hay un proceso para poder dejar de ser inmundo o impuro y era básicamente lavar lo que tocara eso que estuviera inmundo. Ajá. Si tus ropas eran las que se manchaban, tenías que lavarlas. Si lo inmundo caía en una vasija de barro, pues tenías que, pues obviamente, tirar esa comida, pero la vasija se tenía que quebrar, ¿verdad? Si dice ahí, el animal muerto estaba dentro de un horno, como un ratón, por ejemplo, pues tenías que derribar el horno y así, ¿no? Pero digamos de manera así simple, en general lo que tenías que hacer es lavar con agua. Eso es lo que tenías que hacer para limpiar o derribar. Bueno, eso es en esencia general lo que habla el capítulo. Solamente hay una excepción. Si el animal inmundo caía en una fuente, o sea, en un manantial, no se volvía inmundo el manantial. Si caía en una cisterna, tampoco. Y está padre porque pues de eso viven las personas, del agua, ¿no? Entonces, de alguna manera es una concesión. No se volvía inmunda. Y si caía en semillas que ibas a volver a sembrar, o sea, que no eran semillas para comer, sino semillas que iban a ser sembradas, entonces tampoco se volvían inmundas esas semillas. ¿Se entiende? En general, creo que no es necesario clavarnos demasiado porque no es el punto de esta enseñanza, ¿ok? Entonces no te preocupes, no es que vayamos a salir de aquí y decir, bueno, ya aprendiste lo que se tiene que comer y lo que no se tiene que comer, entonces así. No. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con algo más profundo que solamente la dieta. Ajá. ¿Qué es de lo que habla Levítico? En este capítulo 11 y en general en todo el libro habla de santidad. ¿Te acuerdas? Entonces, esa es la conclusión. Lo que Dios está diciendo, yo he establecido una categoría de animales puros y una categoría de animales impuros, que por cierto, no se explica precisamente qué criterio ocupó Dios para decir cuáles son limpios y cuáles no. Es algo que Dios hizo, ¿no? Algunos piensan que es con criterios higiénicos, por ejemplo, pues obviamente hay animales que no son tan beneficiosos para la salud. Ajá, obviamente, ¿verdad? Hay unos que tienen mucha grasita, o si no los jueces bien pueden tener ciertos bichos, como los cisticercos y demás, y a mí me encanta el tocino, pero si no lo puedes bien, pues puede tener bichos, y así, ¿no? En aquel tiempo no tenían el conocimiento
que nosotros tenemos el día de hoy para la preparación de ciertos alimentos. Entonces algunos piensan que es con criterios higiénicos y de esa manera podríamos decir, bueno, Dios está cuidando a su pueblo. Sí, claro. Pero pudieron haber otros motivos, por ejemplo, un motivo ético, por ejemplo, en el sentido de que la mayoría de los animales inmundos son carroñeros. Entonces, digamos, a la luz de la Biblia es algo que no es como muy bien visto, que una persona o que algo coma sangre de otro animal, o sea, es algo no ético bíblicamente hablando, o no moral. Ahora también, por ejemplo, algunos piensan que es un criterio simbólico que ocupa el Señor acá, ¿no? O teológico, ya que algunos animales eran usados para la adoración pagana en aquellos tiempos, y entonces esos animales están considerados inmundos. Pues puede ser que sea para distinguir a Dios de las adoraciones a otros dioses. Pero también algunos piensan que puede ser otro tipo de criterios, ¿no? ¿Cómo se llama? Morfológico, dicen aquí. Como sea, familia, no se explica cuál es el criterio que Dios usó para diferenciar entre puros e impuros, pero Dios lo hizo, ¿okay? O sea, Él lo decidió, así es y listo, Él lo decidió, ¿no? Pero el punto principal por el cual está enseñando a su pueblo, come de esto y no de esto, es para que ellos sean santos como Dios es santo. ¿Se entiende la idea? Y por eso tenía que aprender a diferenciar, a discernir, esto sí, este no. Ese es el punto de Levítico 11. Ahora, pues listo, hemos terminado de leer y de explicar un poquito a grandes rasgos qué significa este capítulo, pero ¿qué onda con nosotros de este lado del testamento? Entonces vamos a Marcos 7 porque ahí el Señor mismo lo explica. Voy a leer en el verso número 14, Marcos 7, 14, dice así. Te voy a poner el contexto en lo que llegas para allá, ¿ok? Resulta que llegan los discípulos a comer sin lavarse las manos y los fariseos y escribas se ponen, pero bien intensos con ellos y le dicen, a ver, ¿por qué tus discípulos no se lavan? ¿No? ¿Y por qué les dicen esto? Porque los fariseos y escribas y en general el pueblo israelita, fíjate, sí, por supuesto, conocía Levítico 11, que hay ciertas cosas que los volvían impuros y tenían que lavarse, pero para ellos no se trataba solamente de me lavo cuando me contamino, sino que ellos decían, aunque no te contamines, lávate. Y tienes que tener un ritual completo de lavamientos de las manos, y no solamente las manos, los vasos de tu casa y los platos de tu casa y tus lechos donde te acostabas, etcétera. Y era una especie era un lavamiento impresionante en muchos sentidos que no enseñaba la ley, sino que fueron enseñanzas que enseñaron los rabinos y se volvieron tradiciones, ¿ok? Entonces, cuando los discípulos llegan y comen sin lavarse, sin cumplir la tradición de lavamiento de las manos, no es que fueran unos cochinos y que no se lavan las manos, sino que no cumplieron con el ritual de los lavamientos de la tradición judía, entonces cuestionaron a los discípulos. Entonces Jesús les dice en el verso número 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? A la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces ellos habían, ¿qué dice ahí? Dejado el mandamiento de Levítico. Qué loco, ¿no? Porque es algo que ritualmente era un mandamiento, ¿no? Pero lo habían dejado y habían establecido su propia tradición. Pero Jesús no lo ve como algo correcto. Ellos pensaban que era algo correcto, porque imagínate, yo ya me lavé y tú, ¿sí? ¿Ya cumpliste tu ritual de lavamiento? Ajá. Pero Jesús dice, no, esto es lo que dijo Isaías. Ustedes me honran de labios, dicen ser muy limpios, se lavan las manos todo el tiempo y los vasos y todo, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Jesús se va a confrontarlos en el corazón de la ley. No se trataba meramente de
de lavarte, sino se trataba de algo interior, interno del corazón. Pero ellos habían olvidado lo más importante, la obediencia a Dios en su corazón, la santidad en su corazón, y solamente se había vuelto un ritual externo, lavarte la mano, Cristo. No importaba si eres un pecador, hecho y derecho, pero si te lavas las manos, uy, ya con eso estás súper limpio. ¿Me explico? Ellos lo habían todo volteado. Entonces, después de eso pone el ejemplo igual de las ofrendas, dice, ustedes dicen, honra a tu padre y a tu madre, pero cuando necesitan dinero, no les ayudas, porque le dices, esto es para el Señor. Entonces ya no les ayudas. Y dice, y haciendo esto, quebrantas el mandamiento, abrazando tu tradición. Es lo que les dice ahí a los fariseos y escribas, qué fuerte, ¿verdad? Entonces habían ellos convertido la ley, la habían interpretado a su manera y habían dejado el mandamiento de Dios. Y habían hecho una tradición de la ley, hicieron una tradición. Ajá. Bueno, entonces Jesús no está contento con eso. Y después de eso, saca a colación la comida, Jesús. Dentro del mismo contexto de que habían dejado el mandamiento y habían establecido sus tradiciones. Y empieza a hablar de la comida en el verso número 14, fíjate. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, eso se lo digo a los fariseos y escribas porque ya sabes que les hablaba en parábolas, ¿no? Pero no se los explicó. Entonces en el verso 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, ¿qué dice ahí? Haciendo ¿qué? Limpios, ¿qué? Todos los alimentos. Haciendo limpios todos los alimentos. ¿Ok? Qué interesante está esto que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que ya hemos visto que el Levítico está diciendo, no comas estas cosas porque son inmundas, pero llega Jesús y dice, todo es limpio. Y aparentemente para la mente de un judío es, espérate, o sea, espérame. El Levítico dice esto porque tú me estás mandando esto otro. Y para los judíos es difícil hasta el día de hoy escuchar la nueva interpretación que Jesús le da a la ley. Pero déjame decirte, Jesús no está quebrantando la ley o está yendo en contra de la ley. ¿Qué está haciendo Jesús? Está explicando el verdadero significado de la ley. Jesús siempre se iba al corazón de la ley, no se andaba por las ramas, Jesús iba al corazón. Y eso no es algo nuevo. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, ¿te acuerdas? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿te acuerdas? Vamos a echarle un vistazo a Mateo, capítulo número 5, rapidísimo. Pero en Mateo 5, por ejemplo, en el verso número 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, eso es lo que decía la ley. Ajá. Pero Jesús se va al corazón de la ley. No solamente se trataba de asesinato, sino de algo más profundo. En el verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, la ley decía, no mates, y los judíos en su tradición decían, ok, bueno, nada más con que el homicidio con eso. Pero eso lo ocupaban para que ellos se enojaran todo el tiempo con todas las personas, discutían, insultaban y todo, pero eso no es pecado. ¿Me explico? ¿Y eso es verdaderamente el significado de esa ley? No, el significado era más profundo. Se trata del amor, se trata de amar a los demás, de no asesinarlos en tu corazón. De eso se trata, es el corazón de ese mandato. Igual adelante, en el verso número 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿no?
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Igual, decían, pues no, pues yo no he tenido relaciones con esa persona. Y con eso se excusaban. Pero llega Jesús y le dice, no, espérame. Es que eso significa algo más profundo. Significa algo que sucede en tu corazón. Que si en tu corazón ya anhelas o codicias a alguien que no es tuyo, ya fuiste. Es más profundo de que solamente algo externo. Va más allá que eso. Igual también en el verso 31. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Por eso muchos judíos establecieron qué significa eso de... se supone que Moisés concedió en el Antiguo Testamento el divorcio por causa de inmoralidades. Pero en el Antiguo Testamento no está muy claramente qué significa eso de inmoralidades. Entonces los judíos en la tradición definieron qué significa ser inmoral. Y algunos decían, si te queman los frijoles, eso es inmoral, bro. Y le puedes dar carta de repudio a tu esposa. Y entonces empezaban a dar leyes así. Y entonces, pues cualquiera puede decir, no, aquí está mi carta de divorcio, aquí está la ley. Y ya Jesús dice, ¿qué? Eso está de lo más lejos de la realidad. Ese no es el significado de esa ley. El significado de esa ley es el siguiente. Dice aquí, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Está diciendo, si te divorcias para volverte a casar, es adulterio. Y también lo hemos visto en otros pasajes, pero lo que enseña Jesús es que no es el modelo de Dios. Lo que Dios unió, no le separa el hombre. El divorcio no es el plan de Dios, ni el modelo de Dios, ni la voluntad de Dios. No es como Dios me dijo que me separara. ¿What? Nada que ver. Jesús va al corazón siempre, al corazón de la ley, ¿no? Entonces aquí para Jesús es, hey, no solamente no le des carta de repudio, ama a tu mujer. Ámala y sírvele. Eso es verdaderamente el corazón de la ley. Entonces son ejemplos, pero regresando a Marcos, en el capítulo número 7, ¿qué sucede con la comida? Que los israelitas con el paso del tiempo convirtieron algo que era muy bueno solamente en un ritual externo. Pero lo que enseñaba Dios en estos mandamientos no es una dieta meramente, sino que ellos fueran santos. Ese es el principio detrás del alimento. ¿Okay? No es meramente comer o no comer de algo, se trataba de la santidad en sus corazones. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Dejaron a un lado el mandamiento y establecieron sus propias tradiciones. Y entonces ya no se trataba de si eras santo en tu corazón o no, ¿qué importa cómo vives en lo secreto? Pero tú guarda tu dieta kosher, o sea, con eso está suficiente. Ajá, y hay muchas personas que piensan eso, yo como kosher, ¿no? O sea, yo no me contamino con comida inmunda, pero en su corazón, si Dios viera tu corazón, ¿diría que eres un hombre o una mujer santos? Entonces, date cuenta cómo como cristianos muchas veces hacemos eso. Ponemos como pretexto, no somos expertos en decir, pues mira lo que se ve, ¿no? Esto es, pero no, Dios ve el corazón. ¿Qué importa si comes comida no kosher? Dios ve tu corazón. Y Él ve qué hay ahí adentro, si eres un hombre o una mujer santo. Ahora, ¿qué pasaba si eras inmundo en aquel tiempo? Pues te tenías que lavar, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y por eso es que empezó todo ese ritual de los lavamientos, ¿no? Pero te digo, puro ritual externo, hermanos. Puros rituales externos y abandonaron el corazón de la ley. ¿Se entiende, familias, aquí? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña entonces a que debemos, como cristianos, comer alimentos puros. No, claro que no. Jesús dice ahí, hizo limpios todos los alimentos. Checa lo que dice el verso 18. Todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Entonces, toda la comida,
está permitida toda la comida. Ese no era el propósito, sino el principio, que es la santidad. ¿Se entiende? Lo que nos distingue como cristianos, familia, no es como, seguramente es pagano porque está comiéndose unos tacos de pastor. ¿What? ¿Eso es lo que nos distingue? ¿La forma que lo que comemos? No. Lo que nos distingue es que somos santos, que Dios nos ha apartado y por eso queremos vivir de una manera diferente a ellos. Pero se trata del corazón. Entonces no se trata de la comida meramente. ¿Okay? Aunque, digo, ya tú sabes si te gustan los mariscos o la patita de cerdo y todas esas cosas, ¿no? Hay que si cada quien lo decidirá, nada más cóselo bien, ¿no? Cuéselo bien, pero igual, de todas maneras eso eso no te hace impuro ante Dios. ¿Sabes qué te hace impuro? El pecado que habita en nuestros corazones. Eso es lo que nos hace impuros ante Dios. Eso es lo que rompe nuestra relación con Dios. Jesús lo explica en el verso 20, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, chécate qué loco, ¿no? No es del alimento externo, es del corazón en lo interno. Y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es lo externo lo que nos contamina, pero de repente es como, ya no me voy a juntar con tal persona, ya no me voy a vestir con esta marca, ya no me voy a comer esta comida. Eso no es lo que te contamina. Eso es lo que te enseña el mundo, ¿no? Incluso la psicología, es una pauta de la psicología. O sea, lo que está mal es tu entorno. ¿En serio? No inventes. ¿En serio? Hay gente cristiana que se ha ido a vivir a monasterios porque dice todo está mal y de allá adentro se han dado cuenta que nada más no pueden salirse de ellos mismos. Y los que están mal son ellos en su corazón. Lutero le pasó así, ¿no? Se apartó pensando eso. Y allá dentro de su monasterio como, y luego, ¿y quién me va a librar a mí? Entonces, ¿sabes? Date cuenta, lo que te contamina, lo que me contamina es nuestro pecado, familia. Y ese habita en el corazón. Por lo tanto, la maldad no se encuentra afuera, sino adentro. No está en la comida, está en el corazón. ¿Se entiende la idea? Ajá. Por eso quiero leerte lo siguiente, familia. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se entiende? Una persona que te llega a decir, no, si en verdad quieres agradar a Dios, tienes que comer la dieta, no comas cerdo, no comas esto, no comas aquello. Esa es una tradición fundada es una tradición fundada en el hombre. Es una filosofía sutil y una filosofía hueca y sutil. No tienes consistencia y es una mentira realmente. ¿Sí? Entonces, no, Dios nos ha dado libertad. Aquí mismo, en Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Qué interesante que está bien claro, ¿verdad? Que nadie te juzgue, ¿no? Es decir, nadie te puede prohibir comer un alimento, o nadie te puede decir que te vas a volver impuro por comer alguna clase de alimento. ¿Me explico? Porque Jesús permite que comamos de todo. Ese no es el problema. Entonces, qué padre. Por un lado, yo entiendo qué libertad tenemos como cristianos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de cuál es el problema. Ajá. Entonces, qué increíble que tú puedas comerte lo que tú gustes. Bueno, claro, con sabiduría, ¿no? Porque hay ciertas cosas que, obviamente, a lo mejor no tienes que comer por tu salud, pero esa es otra historia. Es un asunto de sabiduría. Pero tenemos libertad. No hay una restricción en cuanto a la comida o en cuanto a la bebida. Ahora nada más no vaya a decir, como ahí dice que a la bebida, entonces pues nadie me diga nada cuando me echo mi chela, ¿no? Oye, no. Ya habíamos platicado del alcohol, que el alcohol nada que ver, ¿verdad? Bueno. Pero
Ahí Jesús, regresando a Marcos 7, entonces dice una lista de cosas que salen del corazón. Está muy fuerte. Malos pensamientos. Significa una discusión interna o contención en la mente, ¿no? Entonces eso es. Fornicaciones, adulterios. Ya vimos que pues, un adulterio es como tal lo que conocemos como un adulterio. Pero también adulterio habla de lo que explicó Mateo 5:27 Jesús ahí. Nos decía que nada más con que codicies a alguien en tu corazón ya estás cometiendo adulterio. Entonces, fornicaciones es la palabra pornía, inmoralidad sexual, que comienza desde imaginarte cosas en tu mente, pornografía, fornicación, prostitución, idolatría, etc. Homicidios, Mateo 5:21, nada más con que te enojes contra un hermano, ya lo estás matando en tu corazón. ¿Okay? Hurtos, robo, avaricia, también significa desear más para acumular, por implicación fraude o extorsión, pero son efectos de la avaricia. Quiero más, más y más y más. Maldades, es la palabra pornería, muy parecido a pornía, pero eso es pornería, que habla de cualquier tipo de depravación sexual. ¿Okay? Engaño a tu hermano, a engañarlo, decirle una mentira o tenderle un señuelo o un truco o una trampa. Todo eso es inmundo. Lascivia, deseo sexual incontrolable sin continencia, eso es lascivia. Ajá. Envidia, pues como dice la palabra, envidia es envidia, ¿no? Así, arder porque alguien tiene lo que te gustaría tener a ti. Envidia, tú no lo tienes, ardes de envidia, eso es. Pero también la palabra significa ser difícil, fatigoso, pesado, contrario. O sea, ya sabes, ¿no? El clásico Contreras, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Todo el tiempo es Contreras. Eso es envidia. Dice aquí, dañoso, malo, perverso. Son traducciones de la misma palabra. También, maledicencia. Significa, pues, por supuesto, hablar mal. Pues sí, groserías, expresiones que no le agradan a Jesús. ¿Verdad? Pero también esta palabra es la palabra blasfemia en griego, que habla de blasfemia, es decir, un insulto contra alguien, pero también puede ser contra Dios. Todo eso engloba maledicencia. Bueno, soberbia es orgullo, creo que todos sabemos qué significa, ver a otros como inferiores, yo verme mayor, yo verme como más importante o como mejor que otros. Es eso. En inglés, pues, ¿cómo se dice? Pride. Pues eso es la soberbia, el orgullo, ¿no? Y todo eso surge del corazón y contamina al hombre. Insensatez, egoísmo. Qué loco, porque cuando yo pensé en insensatez, pensaba en otras cosas, ¿no? Ser necio, o sea, un terco como tal, ¿no? ¿Sí has conocido a una persona así alguna vez? Dices, ¿yo? Bueno, pero es cuando le deseamos algo, ¿no? Nada más no queremos ceder, estamos ahí de tercos. Sí, es eso. Pero habla de egoísmo. Porque cuando uno es terco, significa que lo único que me importa es mi opinión. Entonces, tiene completamente, de hecho, la traducción así, tal cual, es egoísmo. Solamente ver por ti y no ver por los demás. Eso significa. También significa ser imprudente o actuar tontamente. Eso significa. Bueno, es una breve descripción de todo esto, pero si te das cuenta, todo eso habita en nuestro corazón. No es lo que nos contamina lo de afuera, sino estas cosas. Es que bien claro, familia. ¿Qué es lo que nos contamina? Estas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Lo que decía Levítico es, hey, abstente de todo lo que te puede volver impuro ante los ojos de Dios. ¿Qué? Estos pecados que salen de dentro del corazón son los que tenemos que abstenernos. Tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces ya entiendo mucho mejor las cosas. No importa si yo vengo a la iglesia, si canto las alabanzas y todo, y oro por otras personas, si yo en mi corazón estoy siendo impuro ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer si soy un impuro? Porque a lo mejor le leímos y dijimos, ¡ouch! Una tras otra, ¿no? Pero entonces quiero decirte algo. Jesús te invita a dos cosas. Él quiere limpiarte. Y la primera limpieza que hace, ¿sabes cuál es? Limpiar todo tu corazón. ¿Y sabes cómo lo hace?
cuando tú crees en Jesús de todo corazón. Eso es lo que establece el Evangelio. También lo dice Tito. En Tito solamente hay una frase en Tito 3:5 que dice que Él nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Que dicho de una manera más simple significa que cuando tú crees en Cristo, que Él murió por todos tus pecados y que resucitó al tercer día y que Él es el Señor de señores, el Rey que quiere ser rey de tu vida y tú lo crees, en ese momento te limpia tu corazón, te lava por dentro, cosa que tú y yo no podemos hacer. Podemos lavar los vasos, los platos, las manos, pero el corazón no, solamente Jesús. Y aquí está bien claro, Jesús es el único que puede hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Jesús de todo corazón. Reconocer que sí soy esto, reconocer que soy un hombre o una mujer contaminado por el pecado. Y que quizá a lo mejor me he excusado diciendo, pues que yo sí hago esto, yo soy una buena persona, yo hago aquello, yo me he visto así, yo como así, pero eso no es lo que te purifica. Si Dios viera tu corazón, ¿qué encontraría? ¿Impuro o limpio? La Biblia dice que no hay nadie puro ante los ojos de Dios. Que todos hemos pecado, que todos nos hemos desviado y que la única salida es que Jesús te limpie tu corazón. Cree en Jesús. Ahora, otra cosa. Muchos de nosotros que estamos aquí, quizá ya hemos tomado esa decisión de creer en Jesús y hemos experimentado ese lavamiento a través de la fe en Jesús. Entonces, déjame llevarte nada más para terminar a Juan 13, porque también habla aquí de que el cristiano pues ya ha sido lavado, pero se ensucia sus pies. ¿Ah? Dice aquí en Juan 13, verso 6. Resulta que Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, ceñido de una toalla, ¿no? Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo que está diciendo es, ¿cómo tú, Señor, me vienes a lavar los pies a mí? ¿No? Y le está diciendo, no me los laves, nunca me los deberías lavar porque tú eres el Señor y yo soy Pedro, ¿no? Pero le dice Jesús, pero es necesario, si no te los lavo no puedes entrar aquí a la cena con nosotros, o sea, si quieres espéranos allá afuera, pero no puedes tener comunión conmigo si no te lavo los pies, ¿no? Pero no se lo decía meramente de algo higiénico, de sus pies, pie literal, ¿no? Le está diciendo una realidad del cristiano. Aunque ya hemos creído en Jesús y Él nos ha lavado nuestro corazón y dado una nueva identidad, un nuevo nacimiento, en el caminar del día a día cometemos equivocaciones. De vez en diario nos sale nuestro mugrero, nuestra inmundicia del corazón, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que dejarme que Jesús me limpie todos los días. Porque todos los días salgo y me embarro. No con lo de afuera, sino con lo que sale de mi corazón. Y Jesús quiere limpiarnos. Y es lo que le está diciendo a Pedro, de manera metafórica, ¿verdad? En el verso número 9, entonces dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lo que está diciendo, ¿ah, sí? Entonces, no, pues sí quiero estar contigo. No, lávame también todo, o sea, la cabeza, los pies, todo. Bien extremo el pobre Pedro. Bien intenso este pobre Pedro. Pero Jesús le dice, hey, o sea, tú ya estás bañado. O sea, espiritualmente lo que le está diciendo es, tú ya has creído en mí. O sea, tú ya has sido lavado en tu corazón. Nada más necesitas que te lave los pies. Es decir, el cristiano que ha creído en Jesús ya es salvo. Ya Dios te lavó tu corazón. Nada más que en el día a día se ensucia uno los pies, espiritualmente hablando. O sea, comete uno errores y uno que ser limpiado de sus pecados constantemente. Pero eso no significa que tengas que volver a ser salvo cada vez que pecas. Y que Dios te tenga que volver a lavar todo cada vez que pecas. No. Solamente esas áreas en donde tú te ensuciaste con tu propio pecado en tu corazón. Ok, ahora, bueno, entonces Jesús le dice, ustedes ya están limpios, solamente los pies. ¿Se entiende, familia? Entonces necesitamos aprender a dejarnos ser lavados por Jesús constantemente. ¿Cómo? Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice,
Con eso terminamos, ¿verdad? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿El agua? No. El sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un contraste. Si te lo guardas, no eres limpiado, está rota tu comunión con Dios, estás impuro ante los ojos de Dios, pero si lo confiesas ante Dios y te arrepientes, eres limpio. ¿Cuándo? Cuando lo confiesas y te arrepientes. Qué importante, ¿verdad? Estar practicando esta limpieza constantemente. No es uno el que se limpia, uno nada más viene, pero Jesús te limpia. Pero necesitamos aprender a confesar ante Jesús con total honestidad, ¿verdad? Entonces, punto final, familia. ¿De qué se trata? ¿Vamos a comer comida kosher? ¿Eso es lo que enseña el pasaje? No, ¿qué enseña? A buscar la pureza del corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Y Jesús nos limpia el corazón. Es el único que nos puede limpiar el corazón, ¿verdad? Abstengámonos de todo pecado que pudiera manchar nuestro corazón, romper nuestra relación con Cristo. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, una vez más. Gracias por amarnos y por ser tan bueno con nosotros, Señor, que en tu gracia nos limpias constantemente, que en tu gracia podemos acercarnos a ti y ya no hay nada que lo impida, Señor. Te pedimos que nos perdones si a lo mejor hay dentro de nuestro corazón el día de hoy, hay algo inmundo ante tus ojos. No hablamos de la comida, sino hablamos de lo que sale de nuestro corazón. Y te pedimos que nos limpies, por favor. Lávanos, como decía el salmista, Señor, lávame más y más de mi maldad. Déjame blanco como la nieve, Señor. Porque sabemos, Señor, que lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado, Señor Jesús. Te pedimos eso, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a tener la humildad de reconocer que necesitamos ser lavados constantemente y a confesar. Te agradecemos, Señor, por tu perdón, que siempre es fiel con nosotros. Te adoramos juntos en el nombre de Jesús.